presentación. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a exponer los temas de fimosis, parafimosis, criptorquidia y ectopia testicular. La siguiente, por favor. Okay. Vamos a empezar por la fimosis. Primero, como un poquito de contexto, sabemos que el prepucio va a ser la porción de la piel que cubre al cuerpo peniano y al glande. Cumple varias funciones, como son la protección, tanto erógena como fisiológica. Y al momento del nacer se encuentra firmemente adherido al glande por su cara mucosa, por lo que esto va a imposibilitar retraer en la mayoría de los casos. Esta adherencia es una condición fisiológica, como les mencioné hace un momento, y a medida que transcurre el tiempo se va desprendiendo espontáneamente, siendo infrecuente encontrarla en adolescentes. Y como tal, para la definición de fimosis, tenemos que es la incapacidad de retraer manualmente el prepucio por detrás del surco banaloprepucial. La siguiente, por favor. En sus etiologías tenemos dos, que es la fimosis fisiológica y la fimosis patológica. Empezamos con la fisiológica. Esta se localiza o se encuentra durante los primeros 3 a 4 años de vida. Y alrededor del 96% de los recién nacidos tienen el prepucio no retráctil. Esto ocurre por las adherencias naturales entre el glande y el prepucio, como les mencioné hace un momento. A los 6 meses de edad, solamente el 20% de los niños van a tener el prepucio retráctil. A los 12 meses, el 50% de los niños van a tener prepucio retráctil y a los 3 años, el 90% de los niños van a tener el prepucio retráctil. Conforme avanza el desarrollo, las adherencias van desapareciendo por la presencia del esmegma y las erecciones intermitentes. Esto justo va a ayudar a que el prepucio ya no esté adherido. Y durante la infancia se va a producir la separación y al llegar a la adolescencia se supone que ya no está, digamos que esta adherencia ya no debe de existir. La siguiente, por favor. En cuanto a la fimosis patológica, es la persistencia de la dificultad para retraer el prepucio en un niño mayor a 4 años, y entre sus causas tenemos las cicatrices distales del prepucio o fibrosis, ya sea por inflamación, por trauma o por una infección. Otras causas pueden ser una pobre higiene, balanitis recurrente y balanitis erótica obliterante. En la mayoría de los casos afecta solo al glande y al prepucio, pero en ocasiones también puede extenderse hacia el meato y la uretra anterior. También en un artículo se mencionaba que su mayor incidencia es entre los 8 y 11 años. La siguiente, por favor. Ahora tenemos su clasificación. Donde se ahorita que es la clasificación de fimosis de Callava, en donde el tipo 1 es una leve retracción sin que se vea el glande. El tipo 2 es la exposición del meato uretral con retracción ligeramente mayor del prepucio. El grado 3 es la exposición del glande hasta la parte media de él. El grado 4 es la exposición del glande hasta la corona. Y en el grado 5 tenemos una exposición fácil de todo el glande con inclusión del surco balanoprepucial. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos una imagen donde se representa cada uno de los tipos. ¿Quieren ya más adelante o cuando les pasemos la exposición? Pues lo checan más a fondo. La siguiente, por favor. En cuanto a su cuadro clínico, ya estamos aquí centrándonos en la patológica. Se caracteriza por dolor, esclerosis anular distal del prepucio con decoloración blanquecina o con una formación de placa, una estrechez prepucial, hematuria, un globo prepucial, que es justo lo que vemos en la imagen, una irritación del glande y o prepucio, balanitis recurrente, disuria, episodios frecuentes de infecciones urinarias,
erecciones dolorosas y profusión fibrosa. La siguiente, por favor. En las complicaciones de esta patología tenemos infecciones urinarias recurrentes, balanitis o balanoprostitis recurrente, parafimosis, que es el tema que vamos a ver más adelante, y balanitis erótica obliterante. Aquí tenemos dos ejemplitos. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, va a ser meramente clínico, no es necesario realizar algún examen de laboratorio, algún estudio de imagen. Y durante este examen físico, el niño pues mayor a 3 años, mayor a 3 a 4 años, la fimosis se va a presentar al no poder retraer el prepucio en su totalidad. Es importante saber que se debe diferenciar entre la fimosis y las adherencias balanoprepuciales, ya que cuando se tiene una fibrosis del prepucio, este va a ser grueso, rígido y en algunas ocasiones blanquecino, que si recordamos fue algo que mencioné en el cuadro clínico. Y en cuanto a las adherencias balanoprepuciales, la piel se va a retraer ante la ausencia de un anillo fimótico, pero no es posible descubrir completamente el glande debido a estas mismas. Y la siguiente, por favor. En cuanto a su tratamiento, la primera línea van a ser esteroides tópicos, preferiblemente betametazonas 0.05%, 2 veces al día por un periodo de 2 a 8 semanas. Esto también puede ser acompañado de retracciones hasta el área del anillo fimótico durante 1 minuto. Y como tratamiento quirúrgico tenemos la circuncisión. La realización de la circuncisión está limitada a infecciones urinarias recurrentes, a parafimosis, a cambios en el prepucio debido a traumas repetitivos, balanitis erótica obliterante, o también en caso de las creencias de los padres, específicamente creencias religiosas, ya que no se tienen, sus beneficios son mayores que sus contraindicaciones, entonces, pues si es parte de sus creencias, pues se acepta. Y en contraindicaciones tenemos coagulopatías, infecciones locales agudas, anomalías congénitas del pene e hipospadias. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las recomendaciones para evitar ese tipo de problemas, es importante lavar con agua y jabón el pene, los cambios frecuentes del pañal para evitar irritaciones en los genitales y no forzar la retracción del prepucio, ya que si se realiza estas maniobras puede puede provocar lesiones o fibrosis que con el tiempo van a originar una fimosis patológica. La siguiente, por favor. Okay, ahora pasando a la parafimosis, esta va a ser clasificada como una urgencia urológica que ocurre cuando el prepucio queda atrapado detrás del glande, formando un anillo de constricción alrededor del pene, causando la imposibilidad de regresar a su posición normal, que es lo que vemos aquí, como anillito. La siguiente, por favor. En cuanto a sus etiologías, tenemos penes no circuncidados, inflamación crónica, fimosis, como lo mencioné hace rato, y congestión venosa. La siguiente, por favor. Okay. Aquí tenemos un poco de cómo llegamos hasta la parafimosis, que es su fisiopatología. Esto se debe a una inflamación crónica debajo del prepucio redundante, lo que nos va a conducir a una contractura de la apertura prepucial, que es justo la fimosis, a la formación de un anillo apretado de piel cuando se retrae el prepucio por detrás del glande. Este anillo de piel va a causar una congestión venosa que lleva a un edema y al crecimiento del glande. Esto va a hacer que este trastorno empeore y a medida que esta condición progresa puede ocurrir una oclusión arterial y una necrosis del glande. Por eso la parafimosis se debe tratar como una urgencia. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo y a su cuadro clínico, tenemos que en los factores de riesgo está la fimosis, un pene no circuncidado, una mala higiene, procedimientos quirúrgicos genitourinarios y balanitis erótica obliterante. En su clínica hay tumefacción de la punta del pene alrededor del prepucio,
dolor al llevarlo hacia abajo, decoloración en la punta del pene, la cual muestra un color rojo oscuro o azulado, edema y sensibilidad del glande. También en algunos casos presenta disuria, disminución del flujo urinario, obstrucción urinaria completa. La siguiente, por favor. El diagnóstico va a ser llevado a cabo, igual que en el otro caso, mediante una historia clínica y la exploración física. En nuestro diagnóstico diferencial, bueno, podemos incluir síndrome del torniquete, balanoprostitis, picadura de un insecto, estado edematoso generalizado y angioedema. La siguiente, por favor. Okay. En cuanto a nuestro tratamiento, el objetivo es reducir el edema de modo que el prepucio se pueda transcurrir sobre el glande y volver a colocar el prepucio en su posición anatómica. En cuanto al servicio de en el servicio de urgencias, la primera línea es el bloqueo peniano. Este se recomienda realizar por comodidad del paciente y del médico. Lo que se hace es infiltrar el nervio peniano derecho e izquierdo, tan próximo a la base del pene como sea posible. Se utiliza una aguja 27 para crear un nabo en la piel, es como una bolita, a las 2:10 de las agujas del reloj. Luego se va a insertar una aguja en el centro de cada abo en forma perpendicular hasta 0.5 centímetros de profundidad o hasta que se pierda la resistencia, que sugiere que la punta de la aguja está en la fase de Burke. Se va a realizar una aspiración para verificar que no está en un vaso sanguíneo y se van a inyectar 2 centímetros cúbicos de lidocaína sin epinefrina de cada lado. De esta manera, pues, le quitamos el dolor al pacientito y nos deja pues, trabajar mejor. Como tal, ya en el tratamiento del dolor son medicamentos tópicos como la lidocaína al 2%, anestesia local y regional, la infiltración local, que es lo que les acabo de lo siguiente, es el bloqueo del nervio dorsal del pene. Y la siguiente, por favor. Okay. Para reducir el edema tenemos varias opciones. Una es la aplicación de hielo, vendajes compresivos y agentes osmóticos. En se mencionaba la azúcar granulada, perdón, y la dextrosa al 50% o el manitol. En cuanto a la azúcar granulada, se va a aplicar sobre el pene y el prepucio una gasa esterilizada, aplicando una capa gruesa de azúcar de mesa. Bueno, el azúcar justo va a funcionar como un material osmótico. Esto va a ser sobre todo la circunferencia peniana. Se va a colocar o poner aproximadamente 50 gramos de azúcar y se va a envolver el pene en la gasa, perdón. Como les mencioné, el azúcar va a ser un material osmótico para reducir el edema. En varios estudios se comprobó que la evolución clínica fue, bueno, de la reducción del edema fue bastante buena, ya que hubo presencias de arrugas en la mucosa y humedad en el azúcar. Después se procede a lavar el pene y se hace la maniobra de reversión con un excelente resultado. Y hablando ya de la maniobra de reversión, se va a colocar ambos dedos índices en el borde dorsal del pene, detrás del prepucio retraído, y ambos pulgares en la punta del glande. Se va a ejercer una presión de forma uniforme y continua sobre el glande con los dedos pulgares, mientras se hace una tracción del anillo con los dedos índices y medios sobre el glande. Esta va a ser muy útil si se aplica antes hielo sobre el área de compresión. Y hablando de la hialuronitasa, se va a inyectar 1 mililitro con una aguja de tuberculina en uno o más sitios de edematización y va a actuar como dispensador del edema extracelular al modificar la permeabilidad de las sustancias intracelulares del tejido conectivo. Y en cuanto al tratamiento definitivo, pues tenemos la circuncisión. Bueno, la circuncisión va a ser en los intentos fallidos de la reducción manual con sedación o analgesia y también es como prevención para impedir que sea algo recurrente.
Y por último, pues les puse una tablita que me pareció bastante bonita y buena, donde se ponen las diferencias entre la fimosis y la parafimosis. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es criptorquidia. La siguiente, por favor. Y bueno, es la falta de descenso normal en uno o ambos testículos desde el interior del abdomen a través del conducto inguinal hasta llegar al escroto. Es la anomalía congénita más frecuente de conducto genital masculino en niños, afecta del 2 al 4%, otros dicen que el 5%, de lactantes varones nacidos a término, y en nacidos prematuros y de bajo peso, pues a más del 30%. Es bilateral solo en el 10% de los casos. Aquí en la imagen pues nos comparan la anatomía normal con la anatomía de pues, cuando no está bien descendido, para que nos demos una idea. El testículo debería descender espontáneamente durante el primer mes, del primer mes al año en la mayoría de los lactantes, por el gran aumento neonatal de las gonadotropinas y la testosterona, razón por la que la criptorquidia es menos prevalente en niños y adultos. La siguiente, porfis. La criptorquidia se acompaña de una hernia inguinal en el 50-80% de los casos. La criptorquidia unilateral y bilateral se asocia a una anomalía de la producción espermática y a un mayor riesgo de cáncer. El testículo no descendido puede ser de menor tamaño, susceptible a malignización y menos fértil. Cuanto más alta está en posición, mayor es su riesgo de esta anomalía. Y bueno, en cuanto a su etiología, pues a pesar de su frecuencia no se conoce bien. En el 14% existen datos de antecedentes familiares, factores genéticos, factores anatómicos, como lo pueden ser obstrucciones, afectaciones del nervio genitofemoral, migración anormal del gubernaculum testis, que es el que pues, debería jalarlo, hernia inguinal, persistencia del canal peritoneovaginal y anomalías del epidídimo, hormonales, como podría ser un déficit de la hormona antimuleriana, gonadotropina coriónica, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, alteraciones en la biosíntesis de la testosterona y demás, inmunológico. La criptorquidia bilateral puede asociarse a varios trastornos causantes de hipogonadismo primario, no, todavía no le cambies, como síndrome de Nuland o variantes del Klinefelter. También puede estar relacionado a hipogonadismo secundario, como síndrome de Kallmann, alteraciones genéticas complejas asociadas a múltiples anomalías o defectos congénitos, como síndrome de Prader-Willi o Lawrence-Moon-Viet, y pues, síndrome de resistencia androgénica. Según la etiopatogenia, el testículo se desarrolla en la sexta semana de gestación y a partir de una gónada indiferenciada, y su presencia normal depende de la presencia del gen SRY, que viene en el cromosoma Y. El gubernaculum testis y la influencia hormonal pues deberían hacer que haya migración y que llegue a su posición definitiva. Hay dos fases de este descenso, una es la transabdominal, que es cuando está pues, en el abdomen, y la otra ya es del anillo al escroto, que es la inguinoescrotal. Y cualquier alteración en estos va a producir la criptorquidia. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues la fertilización con técnicas de reproducción asistida, tabaquismo, alcoholismo, edad materna avanzada, sobrepeso materno, uso de medicamentos con ibuprofeno y acetaminofén y parto prematuro o bajo peso al nacer, pues han visto que pueden dar esta patología. La siguiente. En cuanto a complicaciones, el riesgo de cáncer testicular en un testículo no descendido es 5 a 8 veces mayor que uno escrotal y sigue siendo muy elevado incluso después de la recolocación quirúrgica. Lo que parece respaldar la idea de que la criptorquidia es una manifestación de una anomalía subyacente, es decir, de una disgenesia testicular. Aunque el cáncer testicular tiene una incidencia de 1 o 2 casos por cada 100,000 hombres, el riesgo de desarrollar una neoplasia maligna en el testículo criptorquídico pues es muy grande pues a lo largo de la vida, ¿no? El carcinoma testicular in situ que supuestamente precede el cáncer, tiene una prevalencia en testículos criptorquídicos del 3%, y pues el cáncer aparecería entre los 20 y 40 años de edad. También, pues cuando permanece en situación intraabdominal, como ya habíamos dicho, se produce una alteración de la espermatogénesis con disminución en el número de espermatogonias por túbulo y anormalidades en las células de Leydig. Por eso les puse el cortecito histológico. Al final del segundo año, un 40% de estos testículos no descendidos van a empezar a perder la funcionalidad de estas células, y esto provocaría, si es que es bilateral, pues una esterilidad casi segura sin afectar potencia sexual, libido o caracteres secundarios.
La presentación de torsión testicular es relativamente frecuente, es la complicación más común, 20%, con riesgo de atrofia testicular. En este caso, pues, se practica una intervención quirúrgica urgente. La estrangulación de la hernia inguilar asociada ocurre con mayor frecuencia en el lactante que en el niño mayor. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, es fundamental la anamnesis y la exploración física de manera estricta desde el nacimiento en la valoración neonatal y pediátrica durante el primer año de vida para que encontremos el diagnóstico a tiempo. La exploración se realiza con el paciente en posición supina mediante la palpación y esta se inicia recorriendo el trayecto del canal inguinal desde el abdomen a través de cresta ilíaca anterosuperior, siguiendo el camino por arriba del anillo inguinal profundo hacia abajo del escroto. Con la otra mano se va a traccionar la parte distal del escroto y la presión suave va a ayudar a empujar al testículo. Ahorita les enseño unas imágenes más detalladas. Y si es que no se palpara, pues se va a explorar con el niño sentado en cuclillas, con las piernas separadas, y pues esta posición va a aumentar la presión intraabdominal y podría ayudar al descenso. También se puede utilizar la posición de Taylor, que es el niño sentado con sus piernitas cruzadas. Esto disminuye el reflejo cremastérico. Y pues bueno, aquí dice en lo que vemos en la pantalla, el aspecto de los genitales durante la exploración física en pediatría. En el recién nacido debe haber simetría en el escroto, signos asociados a hipovirilización y otras anomalías deben de ser detectados, o la ausencia de ambos o un testículo. A los 6 meses se deben de revalorar, ver si hay ausencia del descenso y pues también si hay ausencia de los mismos. Y pues esta es la edad ideal para la orquidopexia, que ahorita vamos a ver en un video. Y pues de los 12 a 15 meses ya se corrige la falta de descenso testicular sin demora y es, en caso de presentar testículo retráctil, pues vigila clínicamente. La siguiente, por favor. Aquí está la maniobra que les decía, en la que se hace presión pues por donde va el conducto y después con la otra mano se recibe, por así decirlo, para ponerlo en su lugar. La siguiente. Y pues bueno, aquí tenemos este diagrama de flujo en el que nos dice qué es lo que pasa con un niño pues con el escroto vacío. En la exploración podemos ver que está palpable o no palpable. Si es palpable, puede tratarse de un testículo retráctil, que ahorita vamos a ver, uno ectópico, que ahorita vamos a ver también, o de uno palpable pero no descendible. Y si no es palpable, se realiza exploración física bajo sedación, entonces podemos encontrar que no es palpable unilateralmente. En ese caso se procede a la laparoscopía, orquidopexia o orquiectomía, y si no es palpable bilateral, pues se hace estudio genético de cariotipo, estudios hormonales, y pues aquí ya tenemos estas dos. Si hay presencia, a la laparoscopía, orquidopexia y orquiectomía, y si los datos pues, son de ausencia, pues hace la laparoscopía diagnóstica, se dice que no hay testículos, y se va a hacer un tratamiento con base en genotipo, tratamiento hormonal sustitutivo en pubertad, dependiendo del genotipo. Las pruebas de imagen encontré que son de utilidad limitada, pero pueden ayudar a localizar la gónada, identificar otras anomalías del aparato genitourinario. La ecografía tiene especificidad del 76%, sensibilidad del 76%, especificidad de 100%, para la identificación del testículo en este canal inguinal, pero es muy limitado en el testículo abdominal. La laparoscopía, exploración laparoscópica es el gold standard. Es obligatorio descartar la presencia de tejido testicular intraabdominal por la mayor incidencia de cáncer reportada. Y pues en la literatura también se habla de tomografía axial computarizada, resonancia magnética, pero pues no tienen mucha utilidad. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, pues ya más o menos veíamos en la tabla de hace rato que pues si es palpable puede ser no descendido, ectópico o en ascensor o en resorte. Y si si es palpable y si no es palpable, pues puede estar intraabdominal o puede haber ausencia de este. A su vez, es importante distinguir entre criptorquidia y testículos retráctiles. La criptorquidia verdadera, el testículo está en regiones intraabdominales, intracaniculares o preescrotales, debido a un descenso insuficiente, y los retráctiles, como el de ascensor, se localizan en el escroto y retroceden hacia el conducto por un estímulo mínimo como consecuencia de un reflejo cremastérico hiperactivo. Estos no se suelen acompañar de anomalías en producción espermática, infertilidad o riesgo de cáncer. Y el testículo en resorte existe la falta de descenso testicular, y después de hacer las maniobras de exploración que vimos, se logra colocar el testículo y vuelve a subir rápidamente cuando lo sueltas. La siguiente, por favor.
Y bueno, el tratamiento indicado en la criptorquidia o testículo no descendido es siempre quirúrgico, al año de vida según varios estudios. A excepción del testículo en ascensor o en resorte, el tratamiento definitivo tiene como objetivo disminuir el riesgo de las secuelas que ya vimos, como son infertilidad, torsión, traumatismo o el desarrollo de un tumor. La técnica de orquidopexia más hernioplastia, si es que la hay, pues tiene una tasa de éxito muy alta para el 98% de los casos. Esto se puede hacer por cirugía abierta o laparoscópica en caso de que esté ubicado dentro del abdomen. Las características para que el tratamiento sea quirúrgico es que debe de tener 1 año, debe de existir o no hernia inguinal, debe de estar acompañado de malformación genital y criptorquidia unilateral detectada después de la pubertad. O sea, si encontramos algo de esto, es inmediatamente quirúrgico. Los niños con testículos retráctiles no necesitan de tratamiento quirúrgico, pero pues se debe de hacer seguimiento durante la pubertad. Según la guía de evidencia y recomendaciones, la evidencia actual acerca de la magnitud del efecto de terapias hormonales es de baja calidad. El tratamiento hormonal es marginalmente eficaz en comparación con el placebo, pero solo es aceptado en algunos niños con efectos secundarios mínimos. Esto sugiere que podría ser un tratamiento útil. En este se utilizaría hormona liberadora de gonadotropina y gonadotropina corónica humana, pero pues en sí encontré que lo mejor era la cirugía. El objetivo inmediato de cualquier intervención es tratar el testículo no descendido hacia su posición normal de la manera más segura y menos invasiva posible. La siguiente, por favor. Y aquí les dejé un videito. Operación llamada orquiopexia. El procedimiento se recomienda durante el primer año después del nacimiento. Si el testículo del bebé está dentro o debajo del conducto inguinal, se puede realizar una cirugía abierta. Para comenzar, el cirujano hará una pequeña incisión en la ingle. El testículo se liberará de algunos de los tejidos circundantes. El cirujano hará una segunda incisión en el escroto. El testículo, junto con sus vasos sanguíneos, se hará bajar al escroto, donde unos puntos de sutura lo mantendrán en su lugar. Por último, las incisiones se cerrarán con puntos de sutura. Si el testículo se encuentra en el abdomen, se puede realizar una orquiopexia laparoscópica. Para comenzar, el cirujano hará 2 o 3 pequeñas incisiones en el abdomen del bebé. A través de estas incisiones se insertarán unos pequeños tubos para una cámara e instrumentos quirúrgicos. El cirujano utilizará los instrumentos para liberar el testículo de parte del tejido circundante. Luego, se hará otra incisión en la parte inferior del escroto. El cirujano insertará un instrumento en esta incisión para alcanzar el testículo y tirar de este hacia abajo en el escroto. Unos puntos de sutura mantendrán el testículo en su posición dentro del escroto. Por último, las incisiones se cerrarán con pegamento cutáneo o cinta adhesiva. A veces, los vasos sanguíneos que van a un testículo no descendido no son lo suficientemente largos para permitir que el testículo baje al escroto. En este caso, el bebé puede necesitar 2 procedimientos quirúrgicos. Durante el primer procedimiento, se atarán algunos de los vasos sanguíneos más cortos. Con el paso del tiempo, otros vasos sanguíneos se encargarán de suministrar sangre al testículo. Luego, en el segundo procedimiento, el cirujano dividirá los vasos sanguíneos más cortos, que ya no son necesarios, y se bajará el testículo hasta el escroto. Unos puntos de sutura mantendrán el testículo en su posición dentro del escroto. Para obtener más información sobre los procedimientos de orquiopexia, hable con su médico. Y la siguiente, please. Operación llamada orquiopexia. Y aquí hay una pequeña imagen que ya cuando les pasemos la presentación pues pueden ver con más detenimiento. Habla de testículo ectópico, que es el siguiente tema, y de criptorquidia, y pueden ver más o menos las posiciones que comentábamos, abdominal, inguinal o en la raíz del escroto, y pues uno de los varios datos que dijimos durante la expo. Muchas gracias. Bueno, ahora como último tema pasaremos a la ectopía testicular, que tiene pues bastantes cosas en común con la criptorquidia. Y
Como ya sabemos, pues los testículos van a permanecer en el abdomen hasta más o menos el 7º mes y luego van a pasar a través del canal inguinal al escroto. Están guiados por la trayectoria del gobernáculo, como ya nos lo comentó mi compañero. Y pues vamos a tener en general varias patologías donde se presente un mal descenso testicular, como la que ya vimos con anterioridad. Pero ahora pues nos vamos a centrar en la ectopía testicular. Tendremos que el descenso de los testículos a un sitio anómalo se le va a conocer como ectopía testicular. Esta es la diferencia con la criptorquidia. Va a incluir todos los testículos que no están presentes en el escroto, ya sea que sean palpables o no. Esta enfermedad va a ser de origen multifactorial e intervienen factores genéticos y endocrinos. Se va a definir como un testículo histológicamente normal, mal situado y que ha sido guiado erróneamente por el gobernáculo. Y dentro de las localizaciones tendremos la transversa, la femoral, la abdominal, perineal, inguinal, cruzada y peneana. Y entre ellas las localizaciones más frecuentes van a ser la cruzada y la perineal. También vamos a ver que la ectopía testicular suele aparecer de forma aislada, pero a veces forma parte de un síndrome polimalformativo, donde su gravedad va a depender de la uni o bilateralidad que tenga. La altura del testículo respecto al trayecto inguinal y también la presencia de anomalías asociadas. Ok, se dice que el motivo de la posición anómala se puede producir por un obstáculo mecánico a la entrada del escroto, lo cual va a obligar al testículo a desviarse a zonas de menor resistencia. Esta anomalía puede asociarse generalmente a una hernia inguinal en un 50%, persistencia del conducto mulleriano en un 30% y alguna otra anormalidad genitourinaria como hifosfadias en un 20%. Tendremos que el lado derecho va a ser más afectado con respecto al lado izquierdo y bilaterales, teniendo que el derecho se va a encontrar en un 55%, 25% a la izquierda y 20% bilaterales. Y con respecto a la ubicación del testículo, va a estar situado en la parte alta del escroto en un 45%, en la región inguinal en un 30%, en el trayecto inguinal en un 20% y en muy pocas ocasiones en una posición ectópica perineal o femoral que correspondería a un 5%. Y en el 80% de los casos, la ectopía testicular va a aparecer de forma aislada, sin otra anomalía ni malformación. También tendremos que existe la posibilidad de descenso postnatal que coincide con la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, también la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, el factor de tipo insulina 3 y de testosterona. Y la migración del testículo puede producirse hasta los 6 meses de vida en los niños a término y hasta el año en niños prematuros. También se describe que entre más prematuro es el niño, más tardío va a ser el proceso de descenso testicular, por lo que un diagnóstico y tratamiento precoz, idealmente antes de los 2 años de edad, va a favorecer la viabilidad del órgano. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que se hace principalmente por exploración física. También se van a realizar estudios imagenológicos como el ultrasonido, pero en estos casos las pruebas de imagen tienen una baja precisión de alrededor de un 44% debido a su escasa sensibilidad. También vamos a tener la laparoscopía, que es una herramienta útil en el diagnóstico y tratamiento de los testículos no palpables y de la ectopía testicular cruzada. Vamos a tener que existen 2 métodos en el tratamiento, el hormonal y el quirúrgico. En cuanto al tratamiento hormonal, vamos a tener que se usan 2 hormonas, la HCG y los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, ya sea en monoterapia o como tratamiento combinado.
y estas ayudan a la estimulación de las células de Leydig del testículo productoras de testosterona, con el fin de favorecer el descenso del testículo retenido y lograr también la maduración de las células germinales. En sí, el porcentaje de descensos es de aproximadamente un 20% o menos, y también suele ser un tratamiento más costoso, por lo que actualmente el tratamiento hormonal se utiliza en muy pocos casos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a tener que este es el de preferencia médica, clínica, y bueno, depende de la posibilidad de palpar el testículo por medios clínicos. Un testículo no palpable puede estar ausente o situado en el abdomen. Los testículos intraabdominales van a suponer entre el 7 y el 20% de las ectopías. La agenesia constituye aproximadamente el 25% de los testículos no palpables y el 75% restante se encuentra en el abdomen. En los testículos no palpables se propone que en primer lugar, perdón, un acceso de la región inguinal a través de una incisión escrotal simple. Se va a explorar hasta el orificio inguinal externo en busca del testículo, del conducto deferente o incluso de algún resto embrionario. Si el testículo no se llega a encontrar en el abdomen, es necesario buscarlo no solo cerca del trayecto inguinal, sino también detrás del ciego o del colon sigmoides. También algunos autores referían que se puede llegar a situar hasta en el polo inferior del riñón. Y puede tratarse de un testículo que haya migrado hacia el trayecto inguinal, pero que no sea palpable. En cuanto a la intervención laparoscópica secundaria, esta será de ayuda si el testículo no puede descenderse, y en cualquier caso de que el testículo no se palpe, se va a realizar una laparoscopía exploradora y una intervención quirúrgica. Cuando se encuentra un testículo intraabdominal, vamos a tener que puede localizarse con precisión. Su tamaño y la posibilidad de realizar un descenso escrotal se evalúan llevando el testículo frente al orificio contralateral, y la distribución de las distintas localizaciones se describe en el estudio de Ismail, con un 26.6% de testículos en posición abdominal baja, 22.7% en posición abdominal alta y 24% situados en el trayecto inguinal. También vamos a tener que durante la última década los resultados han mejorado teniendo en cuenta la tasa de éxito para el testículo inguinal superior y el testículo abdominal. Y en la actualidad la mayoría de los equipos recomiendan tratar la ectopía testicular al año de edad para evitar la afección irreversible de sus funciones y también para favorecer el desarrollo de las células germinales, como ya había mencionado, la transformación de las espermatogonias, y así mostrar mejores resultados si la intervención se realiza de los 9 meses al año de edad. Pasando a las complicaciones, vamos a tener que se pueden encontrar complicaciones fuertes, y de ellas va a estar el edema escrotal o el hematoma del escroto. En cuanto a las complicaciones infecciosas, estas van a ser poco comunes, pero se puede presentar orquitis infecciosa, celulitis o absceso de pared. En las complicaciones graves, vamos a tener a la atrofia testicular por isquemia del testículo y la sección accidental del conducto deferente. En las complicaciones mecánicas, estas van a ser de igual manera infrecuentes, pero de ellas podemos encontrar la torsión de un testículo ectópico, y se va a producir en su mayoría en adultos jóvenes. Lo que es indispensable en estos casos es la búsqueda de un cáncer testicular, ya que la asociación de estos dos se observa en alrededor del 60 al 65% de las ocasiones. También de manera global, la ectopía va a aumentar de 4 a 5 veces el riesgo de cáncer testicular. La estrangulación herniaria
sobre un testículo ectópico, lo cual va a provocar una isquemia testicular. Y por último, el traumatismo de la gónada ectópica excepcional. Para las consecuencias a largo plazo, vamos a tener que son las que condicionan el tratamiento de las ectopías testiculares debido a su gravedad y se van a tratar de disminución de la fertilidad, lo cual se va a deber a anomalías observadas en el epidídimo, la vía excretora y anomalías de las células germinales. El riesgo más grande aquí sería la infertilidad y este va a ser más común en la ectopía bilateral. Eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Doctor. ¿Alguna duda, algún comentario, jóvenes? Pues estos temas son temas que de alguna manera pues se tienen que revisar porque frecuentemente sí tenemos ese tipo de problemas, ¿sí? Pero bueno, todo va a depender de la acuciosidad del que esté revisando para llegar al diagnóstico. En ocasiones podemos tener testículos retráctiles, ¿sí? Y que no son necesariamente operables, ¿sí? Las atrofias testiculares por el no descenso, pues son frecuentes, ¿sí? Y de alguna manera, pues estamos obligados que en cuanto se detecta una situación de estas, pues tenemos que proponer el tratamiento. Actualmente ya los tratamientos hormonales no se están llevando a cabo por la situación de que es difícil encontrar ahorita la hormona gonadotrofina, sí, casi no la hay, son pocas, realmente es poco el sitio donde lo pueden encontrar, incluso lo han llegado a conseguir, pero por estas líneas de Amazon y esas cosas, ¿no? Y muy caro. Pero en cuanto se detecta esta situación, el cirujano no duda en proponer el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Bueno, al menos aquí en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital quirúrgico netamente pediátrico, pues bueno, es la conducta a seguir, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Con respecto a la primera parte de la exposición, se mencionaba el uso de azúcar granulada para el edema. ¿Eso es común en la clínica? Mira, yo realmente lo he visto poco, ¿no? Aquí, pero sí lo llegan a utilizar, sobre todo los cirujanos, perdón por la expresión, pero pues me considero dentro de ellos. Yo no soy cirujano, pero soy pediatra, ¿verdad? Y tengo muchos años de trabajar con ellos. Sí, sobre todo cuando hay mucho edema, ¿sí? De alguna manera es lo que causa angustia en los papás. Y se les dice que les pongan azúcar, y sí disminuye el edema, ¿sí? Hace la función hiperosmolar, ¿no? Empieza a jalar el agua al azúcar y desaparece el edema, ¿sí? Sí se llega a utilizar. No es frecuente y son pocas las personas que la utilizan, pero sí se llega a utilizar. Sobre todo, ¿saben cuándo? Por ejemplo, en las producciones rectales, cuando queremos meter el trozo de intestino que salió y no se puede, entonces lo que hacemos es ponerle azúcar y poco a poco lo va deshidratando y solito se va metiendo otra vez a su posición. Pero te digo yo al menos, si te digo que unas 4 veces en toda mi vida de pediatra lo he utilizado, me atrevo a decir que son hasta muchas, pero sí se llega a utilizar. Hay gente que sí lo llega a utilizar. Sí, gracias, doctor. Por nada. ¿Algo más? Bueno, si no es así, pues ¿cuándo tendríamos clase otra vez? ¿Mañana?